Seguimos en Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Me voy sintiendo un poquito más alta de energía, chicos. Yo no sé si... Vamos a hacer un repaso a ver cómo andamos. Venga. Eso, bueno, por también poner en contexto a nuestros nuevos invitados, a quienes ya vamos a saludar, porque oye, esto de que los estén viendo a través de la tele y no sepan quiénes son, bueno, lo saben porque ya han estado bastantes veces en el programa, son personas, son referentes en su profesión y por eso... Personas, los dos, de momento los dos. Iba a decir, son personas humanas, aunque a veces parezcan divinos. Ahí está. Voy a modelar esas salidas rápidas. Ahí está. Natalie Rodríguez, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy contenta de estar acá nuevamente con vosotros. Claro que sí. Wilson Ollarbe, buenos días, ¿cómo estás tú también? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Muy contento y me siento... ¿Te sientes persona? A ver qué digo ahora. Y pensando qué decir. Privilegiado volver a la radio. El privilegio es nuestro cada vez que os recibimos porque sois dos referentes cada uno en vuestra profesión y después vamos a saber cómo la PNL ha cambiado vuestras vidas y la de las personas a quienes ayudáis, por supuesto. Pero os vamos a decir que al comienzo de este programa hemos dicho cuáles eran los niveles de energía que traíamos. Entonces, Quique ha dicho que sobre 10 traía un 8 de energía. Vicky ha dicho que sobre 10 traía un 8. Y yo aquí soy la más pardilla del grupo, que tenía un 7,5. Y ha herido mi sensibilidad kinestésica. Saca tu visual. He sacado mi visual durante la primera hora del programa. O digital también. O digital también, claro. Yo creo que he sacado más el visual, ¿no? Sí, yo diría que sí. Sí. Y he subido y os diré que estoy en un 8,5. Toma ya. Así Pues me has superado porque yo sigo en el 8. Bueno, sigo bien, estoy no bien. Está mal. No estoy mal. No, tendría que decir está también bien, ¿no? O aunque bien. esté menos bien. Eso es uso sistemático de la energía, Claro. hablaremos de ello también. Claro que sí. Vicky, ¿dónde te encuentras? Sí, yo en Sándwich, este momento... Espera que te escucho sonar las tripas. Exactamente, en este momento un 7,8. 7,8. Vale. Sí, a mí me baja mucho la energía cuando me entra hambre. Eso tiene solución, corazona. No te preocupes, tus deseos son órdenes. Yo soy como los niños pequeños. Te baja la glucosa. Sí, total. Claro. Sí. Claro. Pero gracias a la PNL podemos cambiar de estado. Claro que sí. Aunque tengamos hambre. Sí. Por cierto, ¿esto se puede conseguir? El cambiar tu estado aunque tengas... Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Vamos a ver. El ser humano es capaz de generar un cambio de estado simplemente trayendo del pasado aquellas experiencias que te generaron un estado concreto. Si tú ahora mismo cierras los ojos y empiezas a tener experiencias de empoderamiento, cuando conseguiste algo importante, te traes del pasado una experiencia de ilusión, ¿vale? De algo que en este caso te haya generado bienestar, tranquilidad y relax. E incluso no nos da tiempo, pero podríamos hablar ahora con Vicky y decirle que su estómago está lleno de comida y que ya está totalmente llena y que no necesita ningún tipo de comida porque ahora mismo su estómago está absolutamente pleno. Y tienen esa sensación de plenitud como cuando otras veces después de comer ha estado absolutamente plena y no necesita comer nada más. Mira, ahora me voy a dormir, ya no tengo hambre. Pero el nivel de energía sigue bajo porque se nos quiere ir a dormir. Bueno, pues habría que cambiarlo, ¿vale? Habría que meter un poquito de caña, un poquito de música cañera y cambiamos el estado rápidamente. Si no es tan difícil, lo que pasa es que hay que saber cómo. Claro, Oye, perdóname que te corte, Adelante, es que me ha adelante. venido a la mente la experiencia de estos niños tailandeses que se quedaron encerrados en una cueva. Sí, pobres. Y decía bueno, se han hecho todos monjes budistas ahora. Claro. Bueno, porque el entrenador lo era. Sí. Pero la cosa es que ellos decían que habían estado practicando la meditación casi todo el tiempo para vencer en unos niños, claro, la sensación de hambre, de sed, claustrofobia. de miedo, de cansancio, claro. sí. Y efectivamente, claro, obviamente se puede cambiar el estado
a ver, en una situación tan extrema como esa, pues posiblemente no lo vas a eliminar completamente, pero con un poquito que lo alivies, pues a lo mejor es la diferencia entre sobrevivir o no. Efectivamente. Es que el ser humano tenemos una serie de poderes, digamos así, habilidades, recursos que no sabemos que tenemos, pero bueno, no hay que ir muy lejos para ver cantidad de situaciones de supervivencia, ¿no?, que el ser humano ha podido sacar adelante. Incluso el propio Frank nos habla de su situación ahí en la selva del Vietnam, ¿no? Ujú. Y él nos dice continuamente, no sabéis lo que sois capaces de hacer. Si lo supieseis, ahora mismo Daría estaríais miedo. como locos poniéndoos en marcha para generar los cambios que queréis hacer en vuestra vida, porque sois capaces de hacer eso y 100 veces más. Hay una cosa súper potente que me llega con esto que estás diciendo, y es que Fran lo hizo con aquellas personas, pero nosotros también podemos hacerlo con cada una de las personas con las que nos vamos encontrando en el camino, ¿no? Mostrarles ese respeto inicial y decirles de viva voz que sabemos que pueden conseguir aquello que se propongan. Absolutamente. Además, creerlo primero en nosotros mismos, como bien dices. Es Exacto, fundamental que sí. esas creencias las tengamos internas. Yo lo creo. Yo sé que soy capaz de hacer y de resolver cualquier problema que tenga en mi vida, y evidentemente en eso estoy, en ese camino estoy, pero también se lo estoy diciendo todos los días a mis hijos, porque aunque ellos reciban por otros sitios, esto no se puede hacer, estás loco, esto es imposible, Claro etcétera, que lo reciben. estoy continuamente diciéndoles que ellos son capaces de hacer lo que quieran, si saben cómo, y evidentemente, bueno, tienen un papá. El otro día estuvo aquí mi hijo precisamente, y bueno, la verdad es que estamos en el camino. Ahora que está en la adolescencia surgen muchas dudas, muchas inseguridades. Y en ese sentido, pues el estar más que nunca a su lado, el estar sobre todo que él vea, no tanto decirle, sino que él vea y observe en mí cómo yo sé manejar distintas situaciones que también me suceden evidentemente en la vida de una persona, y cómo manejas esas dificultades del día a día. El simple hecho de estar ahí y luego aprender también a preguntarles, a estar ahí a su lado, conectar con ellos desde ahí, nos va a ayudar absolutamente a generar los cambios necesarios para que ellos, primero, se sepan queridos, por un lado, y segundo, sepan que son capaces de hacer cualquier cosa que quieran en la vida. También podemos pensar que es fruto de su propio temperamento, carácter o lo que han traído de serie, pero sí que es cierto que hemos conocido a tus dos hijos. ¿Cómo se desenvuelven con los jóvenes que son delante de un micrófono? Un micrófono que muchas veces impone tanto a adultos hechos Sí, y derechos sí. que no pueden hacer Sí, frente sí. a una entrevista o que les cuesta mucho, se ponen muy nerviosos. Ellos lo hicieron ambos con soltura. Y eso, hombre, puede ser por lo que ya traían, pero indudablemente tiene que haber algo ahí de lo que se les ha ido inculcando, ¿no? Gracias a todas estas herramientas que tú has aprendido Eso y que es. estás utilizando también con ellos en su educación. Fíjate, para un padre es un orgullo enorme, ¿no? El saberte capaz de que todo lo que haces tú va en favor también de los hijos y de las personas que tienes alrededor. Entonces, muchas veces cuando hacemos formaciones, cuando leemos un libro, cuando vemos un documental interesante, no pensemos que solamente nos lo vamos a aplicar a nosotros, sino cómo puede transformar a las personas que tenemos alrededor. Por eso es tan importante ser responsable de uno mismo. Y cuando suena el despertador a las 7 de la mañana y decimos un ratito más, pues eso es lo que te da la gasolina para saltar con ilusión, con ganas, trabajarte, currarte tú a ti mismo, como siempre decimos, ¿no? La importancia que es trabajar el desarrollo personal de uno mismo, y luego también, pues eso, también en cuanto a lo que es la alimentación, el físico, y desarrollar unos valores, sobre todo, que son importantes para uno, ¿no? Desde ahí, sobre todo, el orgullo de entender que no solamente te estás afectando a ti, sino en mi caso a mis hijos y a toda la gente que tengo la suerte con la que compartir no solamente mis cosas, sino que ellos a su vez también me regalan un montón de horas y vidas, ¿no?, a mi alrededor. En el día de hoy estamos recibiendo a coaches profesionales que utilizan la PNL en su día a día, la PNL original de Fran Pucelik, y queremos saber cómo les ha cambiado la vida gracias a esto. Y Quique, comentabas que bueno, pues tú la utilizas con aquellos con quienes tienes la responsabilidad de relacionarte. La siguiente invitada también tiene una gran responsabilidad porque ella trabaja con familias y trabaja con niños y trabaja con personas que están en una situación en la que necesitan ayuda. Natalie Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Qué es la PNL original para ti? ¿Qué ha supuesto para ti conocer a Fran Pucelik? Bueno, yo de formación soy psicóloga. En Colombia hice la carrera, fueron 5 años maravillosos, muy bonitos, y básicamente me formé bajo la disciplina cognitivo-conductual, que entiende bastante el comportamiento humano de acuerdo a sus comportamientos.
trajo un cambio importante para mi vida la psicología. Sin embargo, debo decir que la programación neurolingüística me ha puesto en marcha con todos esos cambios. Me ha permitido sentirme en este momento más segura de poder aplicar todas estas herramientas maravillosas en las personas que me rodean, sin embargo, principalmente en mí misma, conmigo misma. Entonces, para mí la PNL ha supuesto un cambio de paradigma en mi mente en cuanto a la forma en la que comprendo al ser humano. Y básicamente el gran regalo para mí ha sido la utilización de tus memorias a tu favor. Todas esas situaciones que a veces pueden ser un poco complicadas, cómo lograrle sacar el beneficio y cómo convertir esos momentos que a veces en algún momento hemos vivido difíciles, cómo convertirlos en un regalo para nuestro día a día. Y Frank es un claro ejemplo de eso, de cómo todas sus vivencias tan difíciles pues las ha convertido y las ha transformado en motivadores y en algo que lo impulsa a continuar con esta expansión de la programación neurolingüística, con el cambio en el mundo. Si tuvieras que definir a Frank con una palabra o con un titular, ¿cómo lo harías? Frank Pucelik es... Bueno, durante el máster él habló de algo muy interesante y hablaba con mucha admiración de los delfines. Y yo compartía con algunas personas que para mí él es un hombre delfín. Él es una persona para mí no solamente muy sabia, que todo el mundo debería conocer, sino que además es un hombre increíblemente humano. Para mí es un hombre evolucionado en el sentido humanitario con el que vive y de la forma como ha logrado sobresalir a todas las situaciones que ha vivido. Entonces, a nivel profesional y personal es un excelente ser humano, es un delfín. Yo no sabía lo de Frank y los delfines. Lo comentó en la última formación, sí. ¿Qué dijo acerca, recordáis? Sí, comentaba que los delfines eran, seres maravillosos que lograban trabajar en equipo de una manera impresionante, que tenían unas habilidades más allá de lo que podríamos imaginar, pues toda esta parte del sonido, cómo ellos se comunican, cómo tienen diferentes sonidos, que son, seres supremamente especiales y sensibles. Y con valores. Con muchos valores también hablaba Frank. Y con muchos valores. Sí, además son de las pocas especies que utilizan la diplomacia. Fíjate. ¿En qué sentido? Pues negocian distintas familias que tienen distintos territorios. Si tienen que atravesar una zona donde hay más tiburones, porque ellos se mueven por unas corrientes donde coinciden, ¿no? Suelen coincidir con tiburones porque se alimentan de lo mismo. Entonces ellos pactan, por ejemplo, territorios, pactan alianzas para proteger a las crías y tal cuando van a cazar, para que no queden solas. Bueno, ¡qué bueno! Sí, utilizan la diplomacia por un periodo de tiempo y luego vuelven a recuperan sus estructuras de territorio y jerárquicas. Qué curioso si nosotros los humanos también pudiéramos hacer, podemos, pero no siempre elegimos hacer eso, ¿no? Utilizar la diplomacia, pactar, ser colaborativos, cooperar, y todo esto también se puede conseguir aplicando las herramientas de desarrollo personal. Si tú tuvieras que destacar, Nathalie, una herramienta que te haya dado la PNL, un conocimiento, un algo concreto, ¿qué sería? Otros compañeros que han pasado previamente y que nos han dado su testimonio han dicho, pues por ejemplo, el saber acerca de los sistemas representacionales. Yo no sabía que era kinestésica y resulta que lo soy. ¿Qué destacarías tú? Para mí han sido los 6 pasos a la libertad. Es una herramienta que toda persona debería tener. Para eso previamente hay una práctica en la cual me encuentro trabajando. Es algo supremamente necesario porque es lo que te permite en el día a día no reaccionar ante las situaciones que te suceden, actuar de una manera inteligente, y eso te da un paso dentro de la evolución como ser humano, que para mí sería la evolución que todos deberíamos apostar, en el cual llegamos a ser delfines todos, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, es una forma en la cual trabajas con tus memorias en la fase, digámoslo, de práctica, trabajas con tus memorias identificando esos disparadores internos, esas sensaciones, esos pensamientos que aparecen ante diferentes tipos de emociones,
y cómo poder preguntarte en ese momento clave y en ese momento fundamental, ¿yo qué quiero hacer? ¿Qué estado quiero tener ahora, en este momento? Si estás enfadada, no quieres responder a tu hijo de una mala manera, ¿qué estado necesito? Pues un estado de calma. Y acudes a tu memoria, a esos archivos que ya durante la práctica tienes muy a la mano, accedes a ello, generas ese estado y desde ahí entras empatizando con tu hijo, por ejemplo. Entonces es una herramienta maravillosa que todos deberíamos tener como el GPS, yo qué sé, para podernos ubicar y decir, yo quiero responder desde aquí, o en este momento necesito estar enfadado. Es fundamental. Es que fíjate, para nosotros lo que hacemos cuando practicamos todo esto es como utilizar el cepillo de dientes, ¿no? O sea, todas las mañanas 10 minutitos para lavarte los dientes, todas las mañanas 10 minutos para ejercitar tus pasos a la libertad. ¿Qué significa esto? Que ya lo tengas tan interiorizado que te salga solo. En el momento en el que pierdas tu estado de tranquilidad, de bienestar, decides si quieres seguir adelante con ese estado de ira o de enfado, de tristeza o de lo que sea, o haces una paradita, respiras y generas el estado que te es más útil, ¿vale? Porque evidentemente hay un punto donde hay algo que está ya por rutina y por inercia que te arrastra todo eso. Entonces lo que está diciendo Nathalie es que es fíjate, una psicóloga como ella que esté hablando de este tipo de recursos y herramientas que nos sirven muchísimo para generar cambios. Quique, ¿y esto no puede llevarnos a ocultar emociones de manera que puedan llegar a enquistarse? Vale, es muy buena pregunta. La idea es que, vamos a ver, las emociones nos sirven como respuesta a algo que en un momento dado puede poner en peligro o estar a favor de nuestro bienestar, ¿vale? Eso a través de Paul Ekman también lo hemos hablado en otras ocasiones, y eso son las emociones. Y las emociones tienen un proceso. De aquí de lo que se trata no es no tener emociones, sino que elegir la intensidad de esas emociones para generar un cambio a través de una serie de acciones conscientes que yo puedo hacer para gestionar mejor lo que llamamos ese periodo refractario en lo que es idioma emocional, ese periodo refractario que nos puede durar, normalmente a lo mejor nos puede durar hasta un par de horas, que estamos enfadados como un mono, pues aquí es reducirlo conscientemente. ¿Cómo? Utilizando, por ejemplo, los 6 pasos a la libertad. Pero es importante que seas consciente que has tenido esa emoción y que esa emoción te está diciendo algo, ¿vale? Entonces, bien, utilicemos los 6 pasos a la libertad y sepamos también que ha pasado algo para revisar qué es lo que ha podido pasar para generar un cambio bien en mis creencias o bien en mi forma de hacer las cosas, porque las emociones al fin y al cabo nos están dando una información muy útil. Nathalie, ¿utilizas las herramientas de PNL con las personas, con las familias, niños incluidos, a quienes ayudas? Sí, las he utilizado. Realmente me lleva una sorpresa porque para los niños es muy fácil poderlas entender. Sí, particularmente con el uso sistemático de la negación lo identifican muy fácil. También es cierto que la forma como lo explicas y lo transmites ayuda. Pero, por ejemplo, en un caso reciente en el que trabajé, le explicaba a la niña cómo poderlo trabajar, a la madre también, y ambas fueron, digamos, de cierta forma, anclajes una a la otra. Entonces, hacían un chasquido cuando estaba haciendo, pues, por ejemplo, cuando decía, es que estoy fatal, y la niña hacía, mamá, le hacía un chasquido, le recordaba, bonito. No estoy tan bien, y viceversa. Entonces, es una forma en la que se trabaja, ya te digo, muy práctico. Para mí ha sido una forma de trabajar eso, práctica, sencilla, y en el sentido de que es práctico, lo empiezas a implementar y empiezas a notar cambios inmediatamente. Lo otro que también creo que tiene mucho es que genera que la persona tenga el poder en sí mismo y sea independiente. Entonces, ellos no necesitan llevar terapia, intervenciones conmigo mucho tiempo, sino que ellos mismos se convierten como en sus propios terapeutas. Es maravilloso. Sí, se nota que te gusta el resultado, se nota. Nathalie Rodríguez, muchísimas gracias por darnos hoy tu punto de vista sobre la PNL original de Fran Puzelic. Gracias. A vosotros. Y a seguir trabajando así. Quique, ¿hay algo más allá? Porque como antes comentábamos, realmente con este programa lo que pretendemos es, primero, realizar ese agradecimiento de forma totalmente evidenciada, ¿no? Poner sobre la mesa la gratitud que sentimos hacia Fran Puzelic, por ser
una fuente que comparte su conocimiento de la forma más Su pura generosidad, posible, su sí. generosidad, el trabajo que realiza, evidentemente, cómo aplica la PNL y con quién, con qué colectivos, y también pues a la propia PNL en sí, ¿no? Esta es la fuente, esta es la PNL original, Sí. sin tergiversaciones, la comprobada, la que tiene resultados. Eso es. Pero esto va todavía un poquito más allá, porque existe, hablábamos de que, en cierto modo, los que nos estamos formando con él, estamos transmitiendo, nos estamos haciendo cargo de un legado. Eso es. Y esto va un poquito más allá, porque tú has puesto en marcha una iniciativa Sí. que se llama Se llama One Band Club. One Band Club. ¿Qué es One Band Club? Bueno, esto tiene que generar una explicación un poquito más larga que simplemente... Bueno, vamos a ponerlo en contexto. Frank, normalmente, cuando termina cada uno de sus... toma un segundito que le tengo que pasar. Eso es. Cada vez que él termina cada día de formación, él lo que hace es generar entre todos nosotros una sensación de hermandad, una sensación de estar todos juntos y de hacer algo más grande que nosotros mismos. Todos estos valores, él los ha vivido sobre todo cuando él ha estado allí pues en el Vietnam, por un lado, o luego cuando ha estado trabajando en el mundo de la PNL, generaban esta sensación de grupo, esta sensación de ser una tribu, una piña, ¿no? Una piña que buscamos un bien mayor y que todos juntos sumamos más que la suma de nuestras partes, que vamos mucho más allá en todos los sentidos. Y repito, al terminar cada formación, él recuerda que cuando en los partidos de fútbol americano, como sabéis, en los descansos suele haber una banda que toca, ¿vale? Que toca con tambores, con trompetas, Sí. y todos ellos están absolutamente al unísono. A lo mejor hay 150 personas que están al unísono tocando cada uno de los golpes de tambor para que suene como si fuese solo uno, ¿no? Y entonces él al final hace este símil de todos a una, como fuente ovejuna, para generar ese movimiento. Entonces él lo que dice finalmente es One Band, One Sound, que significa una banda, un solo sonido. Y entonces esto es un poco como el leitmotiv de cada cierre, de cada día de formación, y eso nos hace sentir como parte de algo mucho más importante que lo que estamos estudiando y lo que estamos viendo, ¿no? Eso genera ese movimiento, esa tribu, ¿no? Entonces para de alguna forma mantener ese legado que estamos comentando, ¿no? Y darle vida a este concepto de One Band, hemos creado el One Band Club, que es el club de One Band, en homenaje precisamente a este dicho de Frank Puselli, cómo termina las formaciones. Y la idea es precisamente, el objetivo es llevar a todo el mundo que tengamos la posibilidad de llevar, es decir, que no haya ningún tipo de discriminación por sexo, raza, tipo de rasgo social, etcétera. Es decir, poder llevar al mundo todo lo que nosotros estamos haciendo y lo que estamos aprendiendo, y sabemos que nos funciona a nosotros, funciona a personas que están a punto de suicidarse, como bien hemos dicho, y que funciona a todo el mundo. Es decir, la idea es cambiar el mundo, Rosa. Quizá somos utópicos, ¿no? Pero la idea, las utopías, o sea, los grandes movimientos, todos empezaron como una utopía. Claro, y cada uno con su granito de arena. Evidentemente. Y lo que sí noto es que somos un grupo de personas que estamos moviéndonos como un sonido solo, que somos una banda, un sonido, y desde ahí lo que buscamos es generar el cambio primero en nosotros y luego llevarlo al mundo. Para ello no solamente es la formación en sí, sino la puesta en marcha de todo lo que aprendemos, que para mí es, como os he dicho al principio del programa, el gran caballo de batalla del mundo del desarrollo personal. Hablamos mucho, hacemos poco. Muchas veces las excusas es que no tengo clientes, dónde están, etcétera, pero son excusas. Realmente, si somos capaces de hacer las grandes cantidades que podemos hacer en la vida, gran cantidad de cosas y recursos que podemos hacer esto, por supuesto que sí. Entonces la idea es montar este grupo. Evidentemente está abierto a todas las personas que también vibran con el mensaje de Frank, y la idea es llevarlo, pues eso, a ONGs, a instituciones, que no solamente se queda incluso en España, sino que vayamos incluso a Sudamérica, y que ya no dependa tanto de Frank en sí, sino que todos y cada uno de nosotros seamos como una imagen de Frank en cuanto a su profesionalidad, sus valores de desarrollo, de levantarte cada vez que te caes, de resiliencia, de búsqueda, de aventura, de amor y de cariño, y de realmente hacer y ser coherente con lo que predicas. La persona que viene a continuación es una de las que yo he conocido más comprometidas con el One Band, One Sound. Wilson Oyarbe, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien.
¿Qué es para ti? ¿Quién es para ti, Fran Puselic? Yo cuando pienso en Fran Puselic pienso en un corazón con un cerebro, como la imagen que a veces vemos en el Facebook, cogiditos de la mano. Y creo que lo impactante es que tiene un constante baile entre el cerebro y el corazón. Él dice, yo soy muy visual, pero hay momentos en que yo digo, tú eres muy quino. Cuando te abraza con el corazón. Cuando llora con el corazón. Y cuando se emociona de una manera como recuerda a sus compañeros, a las personas que estuvieron con él y ya no están, o a sus chicos que tienen en los centros o que han muerto, se emociona de verdad. Entonces lo que me impacta es esa coherencia que existe entre el baile corazón-cerebro, corazón-razón, y sobre todo también cómo lo involucra en actuar. Ver cómo sale de Estados Unidos, en Estados Unidos cómo crea el primer programa o uno de los programas más potentes, y luego cómo va a Rusia y los crea también, luego cómo viene a España, cómo quiere seguir contribuyendo en nosotros, cómo quiere seguir contribuyéndole al mundo, y creo que para mí es un corazón andante, básicamente. Tú trabajas con un colectivo de personas bastante delicado, que son las mujeres víctimas de violencia de género. Lo haces a través del coaching, como coach profesional, y también lo haces a través del aikido, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, qué bien. Me alegra estar bien informada. Me alegra. ¿Cómo aplicas la PNL con estas mujeres? Porque son personas dañadas. Yo creo que ahí confirmo un poco lo que decía Quique cuando escuchaba de su parte más importante para él, que decía Vicky, que era el modelado, ¿verdad? Y yo creo que necesita ser un modelo, o necesita ser un referente en comportamientos observables. Y creo que las personas y las mujeres vienen solas, vienen por sí mismas. Si ven un modelo, si ven que alguien está haciendo lo que está diciendo, se mueven, si no. Yo creo que es una de las cosas básicas, un modelo congruente. Un modelo congruente de coherencia, claro, es verdad. Sí, lo hemos ido destacando a lo largo de las intervenciones del resto de coaches profesionales que han ido pasando. ¿Y una herramienta o algún conocimiento de la PNL que en ti haya calado más? Todos. Para mí los 6 fundamentos son fundamentales, valga la redundancia. Las 9 creencias de sabiduría son fundamentales para mí. Las equivalencias complejas, las trabajo también muchísimo con las chicas. El uso sistemático de la negación. El metamodelo también. El metamodelo también lo trabajo bastante. Y hay una cosa que influye y es muy poderoso que yo lo cogí en el trainer con Fran, y es involucra un sermón muy cortito de 3 minutos con 3 palabras poderosas. Y yo creo que me estoy convirtiendo en un hacedor, el rey del sermón. En hacedor de sermones. En un hacedor pero sobre todo sermones cortos que impacten. Que a veces yo digo, a ver si ha sido muy corto y no me he metido bien. Pero busco esas 3 palabras poderosas. A veces... ¿Cuáles son? Depende del día, depende de alguna noticia que yo lea, o depende cómo está el grupo, o depende del trabajo que vayamos a hacer de Aikido, o depende de las preguntas que tenga de coaching, o a veces también depende de qué tipo de técnica de PNL voy a hacer ese día, porque hacemos anclajes antes de involucrarnos en técnicas de Aikido que son de alguna manera un poco riesgosas y les da miedo a algunas personas, ¿verdad? Resume brevemente, por favor, Wilson, qué es un anclaje para aquellas personas que sea la primera vez que nos escuchan, para que no sea la última. Que no se nos asusten y digan, no entiendo nada. Cuelgo. Cri, cri. Sí, bueno, básicamente es cómo poder involucrar en una parte del cuerpo algo con lo que va aliado o va conformado también una parte del cerebro. O sea, como una idea o una creencia que puedas entrar o puedas meter dentro de ti por una parte del cuerpo. Por ejemplo, me acuerdo que en el colegio que estuvimos con Marta, yo hice una técnica de respiración y de meditación para poner un anclaje, y solamente tocaba el hombro derecho de los chicos. Entonces ¿Pusiste a respirar de una forma tranquila a los chicos? Exactamente, puse a respirar con un instrumento musical llamado el kochi, y les preguntaba que a cada uno recordara qué imagen de su abuelo tenía, qué imagen de sabiduría o qué imagen de enseñanza tenía en los momentos difíciles.
y cada uno iba recordando. Entonces yo le tocaba el hombro, le decía, ¿ya tienes tu imagen? Me decía, sí. Yo, por favor, guárdala. Tocaba el hombro, lo oprimía un poco y guardaban esa imagen. ¿Es una forma de poder guardar imágenes o es una forma de poder guardar pensamientos poderosos? Ajá, y entonces cuando esos chavales se encuentren en una situación delicada y quieran recurrir a la información que les daba el recuerdo de su abuelo, cuando sí que confiaba en ellos o les daba todo su cariño, les decía eres suficiente, vales y tal, ¿qué tienen que hacer para reproducir esa sensación? Yo recordaba a Kike y le preguntaba, le decía, Kike, ¿es importante que toque el cuerpo? Y inclusive también se lo preguntaba a Fran y me decía, no, no es importante, realmente el anclaje está en la cabeza. Lo que ocurre es que a veces tocar el cuerpo ayuda un poco más. Es a fijar un poco más, sí. O que alguien de pronto te toque de fuera, ¿verdad? Pero básicamente el anclaje está aquí. Y es la imagen de mi abuelo en el momento difícil que me ha dicho. En realidad es condicionamiento clásico, claro, pero a la práctica, puesto en práctica. Claro, bajado a tierra. Y esto es una forma muy sencilla de ponerlo en práctica. Es decir, lo que estás haciendo es traerte un recuerdo del pasado para cambiar tu estado en el presente. En lugar de dejarte llevar por lo que el río te lleve, es ser tú capaz de poder cambiar tu estado en el momento adecuado para poder sentir de la forma en la que quieres sentirte en cada momento. Y esto es lo que hacemos con los anclajes. Y es una técnica muy sencilla que fijaos que a través de la PNL se puede aprender muy rápidamente y que nos permite generar un cambio de estado en cualquier momento que deseemos, ¿verdad? ¿Y las chicas luego lo ponen en marcha, las chicas a las que se lo enseñas? Sí. También, de hecho, hubo un campeonato que me invitaron de judo, uno de los alumnos de Aikido, y fue muy sencillo, fue contar una historia de dos coches. Y le dije, ¿qué coche quieres estar? Entrenar o ir a un campeonato significa estar en dos coches, en un Renault 5 o en un Audi A8 de 200 caballos y ponerte a 200 kilómetros por hora. Y eran niñas pequeñas, justamente, es curioso, pero son niñas. Las tres niñas con las que estuve, bueno, eran niñas las tres personas. Y ellas me decían que cuando estaban en el campeonato, justo en el momento de la caída o justo en el momento de la técnica, recordaban y decían, yo quiero ser un Audi. Yo quiero ir a por todas. Entonces decían que subían la energía cada vez que recordaban que eran un Audi, en vez de un Renault 5. Claro, es tan sencillo como traer esa imagen a la cabeza para que se nos condicione los sentimientos que estamos teniendo. Eso es. Pero para que esto funcione necesitamos practicarlo, ¿vale? No significa que ya directamente... Venga, pues cuando estés triste, acuérdate de una imagen de tal y ya está, todo cambia. No, necesitas generar una práctica concreta que te permita conectar, que cuando conectes con esa imagen, que cuando conectes con un toque o cuando conectes con una frase concreta, le des un nivel de emocionalidad tal que directamente generes una asociación y que en realidad el disparador sea ese anclaje que tú has puesto. Entonces, para todo eso es fundamental generar un proceso, y ese proceso, que a lo mejor puede durar 5 o 10 minutos, pero es primero vivir ese proceso, desarrollarlo y luego aplicarlo en tu día a día, porque si no, se te va a perder. Sí. Sería como generar un estado a través de una memoria y poder activar esa memoria de una forma rápida, ¿no? Automática, como hacer un atajo en tu cerebro para activar ese estado rápidamente. Eso es. Al final, el tema en cualquier caso es que los seres humanos estamos continuamente haciendo anclajes. Es decir, nosotros ahora mismo inconscientemente estamos generando un anclaje. Si de repente, pues ahora tenemos hambre, hay el anclaje de querer comer, ¿no? Si estoy con una persona y viene con unas pintas extrañas, estoy generando un anclaje de, ten cuidado con esta persona, guárdate las cosas, los enseres personales. Es decir, los anclajes los hacemos ya inconscientemente. ¿Qué estamos haciendo con la PNL? Hacer lo que ya hacemos inconscientemente, hacerlo conscientemente. Wilson, estamos preguntando a los compañeros sobre experiencias personales de cambio gracias a utilizar, conocer y aplicar la PNL original de Fran Pucelik. ¿En qué ha mejorado tu vida? Algo concreto. Muchas cosas. Bueno, básicamente tengo dos anclajes. Uno cuando quiero estar tranquilo, tengo la palabra lluvia. ¿Lluvia? Sí, y uno cuando quiero sentir poder, tengo la palabra cañón. Pero cañón del río Colorado. Del Colorado. Decir eso en ese programa no te serviría porque lo estarías utilizando todo el rato. Perdón, aquí somos unos cañones de personas. Y como decía Nata, los 6 pasos a la libertad, algunos patrones de metamodelo, me doy cuenta rápidamente. Me ha ayudado también muchísimo el uso sistemático de la negación. Es muy potente, ¿verdad? Muchísimo. Es muy potente. Y estar con Fran.
estar con Fran, aprender de él constantemente, verle cómo se mueve, cómo habla. Y hubo algo que me ayudó muchísimo este último máster, y él explicaba, decía, yo no soluciono nada, yo lo transformo todo. Qué bueno. Entonces, no encuentro ningún problema, porque todo lo puedo transformar. Es una oportunidad para encontrar, transformar las cosas y mejorarlas o cambiarlas. Y a mí me ha ayudado mucho eso este último mes. Y fíjate, además, Will y Nata, ambos están tan enamorados de Frank y de lo que hace, que muy próximamente se van a ir al hogar que tienen ellos de acogida en Odessa, para poder aprender y sacar todo lo que son el proceso que Frank utiliza para podérselo traer aquí a España y llevarlo incluso también a Sudamérica. Así que imagínate qué experiencias tan buenas les esperan a estos dos compañeros de One Band Club. Y estamos deseando que volváis y nos lo contéis todo. Por supuesto. Y lo compartáis con nosotros. Por supuestísimo. Wilson Oyarbe, muchas gracias, enhorabuena por el trabajo que realizáis, y por separado y en pareja, que es muy bonito de ver también. Gracias y ¡hala, a Odessa! Os esperamos a la vuelta. Chicos, seguimos recibiendo testimonios de coaches profesionales que llevan ya una trayectoria de éxito, una trayectoria contrastada con respecto a la práctica del coaching y a utilizar la PNL. PNL que incluso... Oye, evidentemente escuelas hay para todos los gustos y en el mercado hay oferta múltiple. Sí que es cierto que es conveniente que nos informemos bien de qué es lo que vamos a hacer, porque vamos a invertir, aparte de dinero, que bueno, eso ya a mí me parece sinceramente lo menos importante, pero tiempo, energía, ilusiones y trayectoria, porque ya una vez que lo hemos aprendido lo vamos a utilizar, ¿no? Y si aprendemos de los mejores, pues evidentemente salimos ganando. Fundamental, ya que tenemos el tiempo es finito. No sé si tenemos unas 60.000 o 70.000 horas de batería, de vida. Sí. Entonces imagínate, cada hora es oro puro, ¿no? No lo tiremos por la ventana. Entonces el poder, antes de tomar cualquier decisión a la hora de generar una formación o de saber qué es lo que quieres y con quién te quieres formar, es importante hacer un poquito de investigación y saber qué es lo que vas a esperar con respecto a esas formaciones. Y si puedes hacerlo directamente con la fuente, hazlo. Mucho mejor, indudablemente. Vamos a conocer a otro de los compañeros que utiliza la PNL de Fran Pucelik en su día a día. Él es Ángel Rivero y es la primera vez que viene a nuestro programa. Espero que no sea la última. Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, buenos días o buenas tardes, depende si hemos comido, si no, o cuando escuchemos esto. Pero en cualquier caso, bienvenido. Ángel, ¿nos puedes decir cuál es tu especialidad, con qué colectivos trabajas, cuál es el trabajo que realizas como coach profesional? Y puedes hacerlo ya, ¿eh? Vale. Tira. Vamos a ver, yo actualmente estoy trabajando como consultor, Ajá. Consultor de empresas, y lo que hago es asesorar a empresas que quieren vender en los mercados internacionales, bueno, cuál es aquella metodología de éxito, ¿no? para salir fuera, ¿no? Y bueno. Este es el trabajo que realizas. Eso es. ¿Y dónde introduces la labor como coach dentro de eso? Vale. Dentro del trabajo, bueno, en diferentes momentos, ¿no? de mi trabajo. Es decir, yo en mi labor como consultor tengo como dos grandes facetas. Por un lado, tengo una primera faceta de vendedor, es decir, el llegar a esas empresas y el venderle los servicios de internacionalización. Y luego hay una segunda faceta de consultoría, ya propiamente dicha, donde plasmamos bueno, cómo salir fuera, ¿no? Entonces yo la PNL la utilizo en ambas facetas, ¿no? Y yendo a un caso, ¿no? Siendo más, concreto, sí, a un caso concreto, siendo práctico, en la faceta del vendedor, por ejemplo, para mí es muy importante bueno, uno de los fundamentos que nos ha explicado Frank, que es la calibración y el rapport, ¿no? Es decir, Resume qué es calibración, brevemente. Calibración, al final, bueno, es estar atento a al lenguaje no verbal, ¿no? Es decir, las personas nos comunicamos a través del lenguaje y a través de nuestro cuerpo, gestos, voz, etcétera, ¿no? Entonces, la calibración es identificar todos estos aspectos
para que, bueno, y lo relaciono ya con el rapport, por si me ibas a preguntar. Sí, también. Sí, sí me gusta, me has calibrado perfectamente. Entonces, ahí lo relaciono ya con el rapport, es decir, ¿todo esto para qué lo hacemos? Pues para entrar en una sintonía con el cliente, una sintonía que, como bien nos explicó Frank, de win-win, ¿no? Es decir, yo cuando voy a vender, para mí lo importante es captar la necesidad del cliente. Yo no voy con mis servicios y venga, este cliente, porque es así o así, le voy a vender el servicio tipo 1. No. Es decir, utilizo la calibración, utilizo el rapport, le escucho, veo qué necesidad tiene esa empresa en particular y a partir de ahí pues ofrezco aquellos servicios que mejor se adecúan, ¿no? Si no soy capaz de llegar a calibrar y hacer ese rapport, de meterme en sintonía con el cliente, pues me sería muy difícil identificar exactamente qué es lo que él o qué es lo que a ese cliente le pudiera interesar y probablemente haría como los malos vendedores, voy a decir así, ¿no? El sacar mi catálogo de servicios e intentar enchufarle uno de ellos, ¿no? Fijaos, Quique, Vicky, qué importante me parece esto. Es que me parece fascinante. Podríamos pensar que herramientas como la PNL original de Frank Pucelik pueden ayudar a muchas personas que están atravesando situaciones muy delicadas, las mujeres víctimas de violencia o los niños que pertenecen a colectivos de riesgo, que sufren acoso, por ejemplo. Pero es que yo creo que Ángel nos está ofreciendo otra perspectiva completamente distinta, quizá para la gente más pragmática, ¿no? Aplicado a las ventas. Sí. Pero fíjate, él percibo que se está centrando mucho en el resultado de la venta a través de tener en cuenta cuáles son, evidentemente, las necesidades que nos comunica de una forma inconsciente el cliente potencial, ¿no? Pero es que a él le veo eso, que es como mucho más pragmático. Parecía que al inicio no encontraba el punto, yo por lo menos no estaba encontrando el punto de conexión, pero ahora lo veo clarísimamente. La PNL se puede aplicar en todos los órdenes de la vida. En cualquier orden de la vida. La PNL es cómo utilizas tu cerebro, básicamente. Entonces, desde ahí es uno de los puntos donde tanto el coaching como la PNL se trabaja, es en la comunicación. Y dentro de lo que es la comunicación, evidentemente, el mundo de empresa es fundamental. Y ahí ha dicho Ángel un tema fundamental en todo este proceso, que es todo esto tiene que tener un para qué y un desde dónde, es decir, una serie de valores que respetemos. Y como bien ha dicho él, buscamos siempre el ganar. Si tú utilizas herramientas de PNL para tú ganar y que el otro pierda, a la larga esa PNL no va a funcionar. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la confianza se va a perder y una vez que la confianza se ha perdido es muy difícil volverla a recuperar. Con lo cual lo que hacemos con la PNL es generar esa confianza, buscar ese ganar, porque evidentemente la PNL sí que te va a ayudar a influenciar y a persuadir a otras personas. Y desde ahí todo ese proceso es fundamental que lo hagamos con un para qué y con sobre todo una serie de valores muy sólidos. Y eso es lo que a través de esos nueve creencias de sabiduría, que también es otro de los fundamentos de la PNL, Frank nos ha trasladado. Es decir, no hacemos ninguno de estos ejercicios sin que haya un trasfondo de buscar ese bien común, ese bien donde todos evolucionemos juntos de la mano para ir lejos cada uno y no que solamente uno se lleve el gato al agua y los demás vayan atrás. Y eso en el mundo de la empresa es fundamental también, entender que las relaciones tienen que durar, tienen que ser duraderas y muchas veces en el mundo de la empresa buscamos números negros como sea y nos da igual qué es lo que suceda con mis clientes y ya el que venga después apechugará cuando estamos haciendo algo horroroso que es terminar con una idea de una persona que ha creado una empresa en su día y nos lo estamos cargando. Eso sucede en el mundo de la empresa día sí, día también. Afortunadamente ya tenemos, política. Claro, y en la política en la política muchísimo, es verdad. Pero afortunadamente cada vez, gracias a formar a coaches profesionales que aplican disciplinas como la PNL original de Frank Pucelik, tenemos en todos los entornos, véase el sector de las ventas, del cual se ocupa Ángel, tenemos personas más sensibilizadas que evidentemente buscamos resultados económicos, por supuestísimo, por supuestísimo. No está reñido. Claro, no está reñido, pero que lo hacen desde una práctica, yo la encuentro más basada, iba a decir más honesta, pero bueno, más basada en el win-win, ¿no? Más basada en que todos tenemos que ganar y si todos ganamos es más fácil que se perpetúe la relación y el éxito. Dime qué ha supuesto para ti personalmente. Venga, desnúdate un poquito, Ángel. Saca tu kinestésico, por fin. ¿Qué ha supuesto conocer a Frank Pucelik? Pues vamos a ver.
para mí lo más importante ha sido conectar con los orígenes de la PNL. Es decir, yo he empezado a estudiar coaching hace un año y poco, y principalmente por temas personales, ¿no? Y había hecho, es decir, en otras escuelas, pues máster de coaching, el practitioner de PNL, y en este caso de arte, ¿no? Y Quique, pues bueno, me ha dado la oportunidad de ir a los orígenes y escuchar. A mí lo que más me ha llenado, ¿no? O lo que en fin, bueno, como buen quino que soy, ¿no? Es decir, lo que más me ha gustado de todo ha sido cómo Frank cuenta sus historias y cómo él, a partir de una vida complicada y una experiencia difícil, cómo se ha transformado, cómo se ha convertido en un ejemplo a seguir a través de una metodología concreta, ¿no? Que es la PNL, ¿no? Claro, es que lo que vemos con Frank sobre todo es esa coherencia, porque, bueno, tú y yo lo sabemos, hemos visto muchísima gente que dice muchas cosas muy interesantes, pero luego a la hora de traerlo y ponerlo en marcha no es tan sencillo. En el caso de Frank, todo lo que él predica son precisamente historias que él cuenta para ilustrar luego estos conceptos que hemos estado viendo, pues desde los 6 pasos a la libertad, la calibración, el metamodelo, etcétera. Son todos basados en experiencias personales, para que veamos en ese sentido cuán coherente es su discurso. Es decir, hay muchísima gente que hablamos de cosas, o incluso en el mundo de las universidades, ¿no? Grandes catedráticos que van hablando de cosas, pero luego lo han puesto en marcha. A mí lo que me llama muchísimo la atención en algunos programas incluso universitarios, donde ves a profesores que no han aplicado lo que están enseñando. Es decir, imagínate pues en un curso, en un máster de coaching, profesores que no son coaches. Pues eso lo he visto, ¿no? Y eso parece mentira, ¿no? Pero sucede. Entonces, desde ahí el haber contado con Frank y sobre todo, para mí es una de las cosas que más me llama la atención, la coherencia, precisamente gracias a esas historias que va contando él en su día a día. Ángel Rivero, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Esperamos que quieras volver al programa y que nos sigas contando cómo utilizas la PNL de Frank Pucelik en tu día a día. Y me parece de verdad súper bien, me encanta que haya personas que se centran en el mundo de las ventas, que lo hagan como lo haces tú. Pues muchas gracias, Rosa. Encantado de estar aquí y encantado de repetir cuando tú quieras. Claro que sí. El equipo al completo te da las gracias y eres más que bienvenido. Eres parte de One Bang Club. Sí, además él me lo dijo el otro día, que estaba dispuesto a entrar en la banda. Claro, pues que sí. Aquí estamos todos. Decide el instrumento que quieres tocar y nos lo cuentas el próximo día. Muy bien. Muchas gracias, Ángel. Ahora tenemos el placer de recibir a otro de los compañeros que aplica en su día la PNL y que es quizá, desde mi punto de vista, de las personas más coherentes que yo he conocido desde que estoy más interesada en abundar en el conocimiento de la programación neurolingüística. Juano Núñez, te puedo llamar Juano, ¿no? Faltaría más. Vale. Juano Núñez, fotógrafo oficial de todos los eventos en los que participa Darte y, por supuesto, sacando siempre nuestro mejor lado. Aunque a veces... Sí, eso te iba a decir, sacando nuestro mejor lado, aunque no sea nuestro perfil bueno. Mira. Él lo consigue con su cámara porque además es fotógrafo. Cuéntanos, puesto que también es la primera vez que tú vienes, Juano, ¿cómo trabajas, cómo ejerces el coaching y cómo utilizas la PNL? Bueno, ahora mismo tengo en marcha un proyecto dirigido hacia el campo de la comunicación y la oratoria. Y creo que la PNL ahí es imprescindible porque al fin y al cabo es cómo hablamos y cómo nos hablamos. O sea, lo que uno le dice a los demás es lo que primero te dices a ti mismo. Entonces vas a intentar convencer a otros con los argumentos que primero has utilizado para convencerte a ti mismo. Entonces, en ese sentido la PNL tiene mucho que decir, ¿no? O sea, cómo me hablo primero yo y cómo puedo después ayudar a otros a entender ese aspecto, esa idea que yo quiero comunicarles. Si quiero ayudar a otros a que sepan comunicarse o sepan hacer buenos discursos, buenas presentaciones delante de su público, primero ellos también tienen que aprender a hablarse a sí mismos, ¿no? Y la PNL en ese sentido es importantísima para transmitirla y para ayudar a esas personas. Otros compañeros nos han contado cuál ha sido su antes y su después, porque, a ver, es que esto puede parecer que es un programa para darle bola y darle mucho jabón a la figura de Frank Pucelik. No, es un reconocimiento
agradecimiento a todo lo que él comparte con el mundo, y es este equipo el que ha decidido llevar a cabo ese agradecimiento, que lo podría haber hecho cualquier otra persona. Sobre todo para entender la practicidad de todo esto. Claro. Es decir, si esto no tuviese practicidad, no tendría sentido hablar de esto. Y en este programa se habla de cosas que son prácticas, que nos ayudan en nuestro día a día. Y evidentemente la PNL no se queda... Hay mucha gente que ni siquiera sabe explicar lo que es la PNL, ¿no? Y desde ahí es... luego, ¿cómo va a llevarla a su día a día si ni siquiera entiende el concepto en sí de la PNL? Y desde ahí, de verdad, que Frank es la práctica hecha un hombre, ¿no? Digámoslo así. Y eso es lo que realmente a mí me llama la atención de todo este mundo del desarrollo personal, que nos critican, y con mucha razón muchas veces, porque nos quedamos en las ideas, nos quedamos y evidentemente todo eso es fundamental, traerlo a tierra y generar cambios en la gente. ¿Y esto cómo lo haces tú? Quiero decir, ¿qué supuso para ti entrar en contacto con la figura de Frank Pucelik, que ha sido quien nos ha dado la posibilidad de abundar en la PNL original, sin tergiversar, sin aditivos, sin colorantes? La PNL original, ¿y por qué y para qué fue creada? ¿Qué ha supuesto en tu día a día? Primero me gustaría contar algo acerca de Frank que a mí personalmente me ha llamado la atención. Normalmente cuando alguien, y lo he comentado con otros compañeros del máster, cuando alguien crea algo, inventa o descubre alguna cosa, normalmente, según va teniendo cierto reconocimiento a nivel mundial o a nivel local o lo que sea, la persona se va haciendo más distante de los demás. Sí. O sea, va siendo más difícil poder acercarse a él. A veces sí. es lógico por el tiempo, están muy ocupados, pero en muchos casos no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de actitud personal, ¿no? O sea, tienden a pensar, yo he descubierto esto, pues ahora los demás de los mortales ya están en otro nivel por debajo de mí. Mucho ego, ¿no? Sí, en la mayoría de los casos lamentablemente es así. En el caso de Fran no he visto eso. ¿Y qué has visto? He notado una persona, yo diría, la llamaría humilde y muy cercana además. Es fácil además que quien da algún tipo de formación sea cercano durante el rato de la formación, durante este momento, porque tengo que tratar contigo y vale, me adapto y soy cercano a ti, pero según termina la clase yo me voy y ni se te ocurra mirarme ni decirme nada porque yo voy a lo mío, ¿no? No soy accesible. En el caso de Fran eso no pasa. O sea, en el caso de Fran, yo lo venía pensando antes, durante este máster último que hemos tenido, hubieron al menos, yo diría que 3 o 4 personas que se sacaron fotos personales con Fran por lo menos 5 o 6 veces. Porque después se veían en la foto y no se gustaban y querían volver a sacar otra para sacar... Y ver que Fran se prestaba a volver a sacar la foto con personas que él sabía que ya se había sacado la foto, es un pequeño detalle. O estar por el pasillo, cruzarse contigo y sonreírte y pararse y hablar contigo, cuando a lo mejor el hombre, por la edad, ya tenía ganas de descansar o tenía ganas de irse a comer. Sin embargo, dedicaba ese tiempo. Entonces, eso a mí por lo menos me dice mucho acerca de él, de cómo es como persona. Después él me cuenta, como decía Enrique, una historia en la que ha hecho algo. Yo me creo esa historia porque he visto cómo es. Si él me hubiera demostrado otra faceta de su personalidad distinta, pues a lo mejor no me creería sus historias. Fíjate que todos destacáis la coherencia en él. Todos. Algunos han destacado otras cosas, pero todos coincidís en la coherencia. Muy cierto, y dice mucho, claro, evidentemente. Uy, ¿nos quedan 2 minutos, Vicky? Sí, ¿has visto con qué disimulo? Ella me dice así, soterradamente, quedan 2 y ya... Le podía haber dicho que quedan 2. Y nos quedamos tan pachos. Espérate, que los voy a aprovechar. Juano, venga, ¿cuál es tu misión en la vida? Buena pregunta. 2 minutos me he complicado. Bueno, por un lado, ayudar a otros a saber comunicarse y teniendo en cuenta lo que estamos tratando hoy, utilizar la PNL para conseguir ese objetivo. Para seguir mejorando yo en muchos aspectos de mi vida. ¿En qué has mejorado? Pero, ¿en qué he mejorado? Diría que una de las cosas en las que estoy dedicando un poco más de esfuerzo es hablarme mejor. Ay, fíjate, un experto en oratoria. Sí, pero hablarme mejor a mí mismo, ¿no? A veces nuestro diálogo interno nos censura o nos corrige o nos boicotea. Pues intentar hablarme mejor y transmitir a otros esa misma enseñanza, esa misma sabiduría para que otros también puedan beneficiarse. Qué maravilla. A mí una de las cosas que más me gusta cuando recurro a alguien que necesito que me ayude en algún aspecto de mi vida es que haya pasado por lo que
por lo que me va a ayudar a pasar, ¿no? Y si yo quiero que alguien me enseñe a hablar en público, quiero que sea gente que ha aprendido a hablarse mejor a sí mismo como has hecho tú. Juana Núñez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hala, seguir haciendo fotos. Eso. Seguir dejándonos guapos. Chicos, se nos pasa volando el tiempo. Bueno, pues que aquí termina el primer programa especial sobre programación neurolingüística, la PNL original de Fran Pucelik. Cómo cambiar el mundo gracias a ella. Enrique Jurado, director de Darte Coaching y Formación. Por favor, la semana que viene quiero más. Venga, pues vamos allá. Vale. Vamos a volver. Nivel de energía. Ahora mismo un 8,5. Toma ya. Yes. Vicky Murcia, directora de Gente Brillante. Volvemos la semana que viene con más PNL volvemos. original. Nivel de energía, querida. Ya he vuelto al 8. Has vuelto al 8. Sí. Pues he de deciros que os barro por diferencia, porque estoy en 9,5. Toma ya. Ahora ya, en cuanto termine el programa, no sé lo que vamos a hacer, no sé qué va a pasar. En cualquier caso, os esperamos la semana que viene para seguir hablando de la programación neurolingüística original de Fran Pucelik. En Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Adiós.